Hoy vamos a trabajar sobre elasticidad en sólidos deformables planos. Ya la clase anterior habíamos trabajado en lo que era el tensor de tensiones, tensor de Cauchy, y ahora vamos a trabajar sobre un elemento particular que son las placas, que en este caso las placas van a estar, como acá indica la figura, están cargadas en este canto, en el canto menor. Para introducir, nosotros denominamos placa aquellos sólidos donde una dimensión es mucho mejor que las dos restantes. Entonces, por ejemplo, tenemos esta placa y una de las direcciones es menor que las otras dos restantes, obviamente. Eh, si esa placa nosotros le agregamos siempre como un sólido deformable, lo que nosotros vamos a estudiar en la teoría de electricidad va a estar sometido, por ejemplo, a fuerzas exteriores y a sus reacciones que van a depender de los vínculos y los grados de libertad. Si nosotros tomamos un punto, un diferencial X, diferencial Y, y los trabajamos en el estado de tensión en dos dimensiones, tenemos que el tensor de tensiones, lo cual nosotros habíamos deducido en la clase pasada, está formado por la tensión en X, la tensión en Y y las tensiones tangenciales en los planos X y Y, como lo indico anteriormente. Como sabemos, este sistema de carga exteriores genera un estado de carga en cada punto bueno, lo trabajamos con las tensiones sigma X, sigma Y, tau X, Y. Entonces, estas tensiones van a variar, por ejemplo, en sigma X, sigma Y, en función de las coordenadas en las cuales están detallada la geometría. Y la idea de nosotros, la idea de esta clase es determinar para la placa estas funciones, estas funciones según el tipo de carga y depende de las geometrías. Entonces nosotros tenemos que hallar estas funciones, las cuales nos van a dar las tensiones, tanto en X, en sigma X, tensiones normales y tensiones tangenciales, en distintas partes de la geometría. Entonces esa es la idea de esto. Y esas funciones no son cualquier funciones, sino que tienen que tener algunas determinadas características. Eh, entonces, en este caso les voy a mostrar algunas placas. Esto igual lo van a dar en cursos posteriores de la carrera. Van a tener, bueno, tenemos una placa que lo llamamos losas, las cuales en este caso están descargando a unas ciertas columnas. Tenemos lo que son los tabiques. Fíjense, acá tenemos, en esta parte tenemos, son tabiques, elementos que toman cargas verticales. Acá tenemos tabiques. Bueno, acá también tenemos otro tipo de otro tabique, en el cual descarga en dos columnas, y bueno, y tabiques y placas que son losas. Entonces, en esta clase vamos a trabajar directamente que son los tabiques, o sea, lo que son, generalmente tienen esfuerzo en este sentido, en la mejor dimensión. La clase siguiente se va a trabajar con las losas, la cual también vamos a determinar las tensiones tanto tangenciales y normales en los diferentes puntos de la estructura. O sea, el objetivo principal de esto es determinar esas tensiones, porque después en cursos superiores vamos a ver, van a trabajar de cómo determinar, cómo dimensionar o en resistencia de materiales, cómo dimensionar esa estructura y a esos esfuerzos internos que están sometidos. Entonces, la tarea ahora es determinar ese esfuerzo y eso lo sirve como elemento para el día de mañana, determinar las dimensiones y la resistencia de esos elementos. Bueno, principalmente lo que vamos a trabajar y lo que necesitamos en principio es determinar las ecuaciones de diferenciales de equilibrio. Es decir, esta es la primera pauta para que las tensiones y la función o el polinomio que lo vamos a llamar ahora, tienen que satisfacer. Más que nada las tensiones diferenciales de equilibrio, por ejemplo, si tomamos este punto, por ejemplo, el tabique, que delta X y delta Y, si tomamos ese punto, o acá, si tomamos este punto, este diferencial, tomamos los esfuerzos los esfuerzos internos que tiene ese elemento, entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos un esfuerzo sigma X1, lo denominamos un sigma X3, y para en el caso normal tenemos sigma I4 y sigma I2, esos dos esfuerzos que son las normales, considerando este plano y este plano X, está acá Y y Claro. X. Es decir, a partir del estado de tensión del punto, se puede establecer un plano de referencia y definir el juego, la combinación o el pack de tensiones normales y tangenciales que están ocurriendo, digamos, en función a este par de ejes que definiste. Tal cual, como decía Javier. Como dice acá el elemento, además de estas tensiones que están en el rectángulo, también suponemos unas fuerzas másicas, Fx y Fi, que son las fuerzas, bueno, debido a la masa del elemento. Acuérdense que aunque sea un diferencial, tiene una masa asociada. Si planteamos equilibrio, entonces tenemos sigma x1, que es este elemento sigma x1 por delta i, que es el valor de esta cara. Acá tenemos esta cara, delta i. Sigma x3 por esta cara, por delta i, más tau i x2, el tau x2 está actuando en la cara delta x, por eso es delta x, y menos tau i x, que va en otra, que es este tau, que va en otra dirección por delta x, más la fuerza por el delta x por delta y. Entonces, en este caso se está considerando un volumen unitario, o sea, es un volumen, si hacemos un 3D del cuadrito, del infinitesimal,
esto tiene un espesor de 1 centímetro. Por eso acá no hay algo en delta Z, sino que es 1 centímetro. Entonces, si nosotros dividimos todo esto por delta X y por delta Y, a toda la ecuación, se va a hacer que se nos va a simplificar estos dos elementos y la ecuación queda de esta forma. Sigma x1 menos sigma x3 más, divido delta x, porque bueno, como yo divido este delta x, delta y el delta y se simplifica, y por el tau x y x2 y el tau y x4, por delta y, porque el delta x se simplifica, más fx. Entonces, si eso tiende a cero, tenemos que, y recordando que tau xy es igual a tau y x, tenemos que la ecuación de equilibrio, para el caso del estado x, es la derivada de sigma x sobre diferencial x, más la derivada de tau xy sobre diferencial y, más fx, igual a cero. Entonces, esa es la ecuación de equilibrio para el caso de ese infinitésimo en X. Ahora pasamos a el eje Y. Entonces tenemos la ecuación de equilibrio para el eje Y, es lo mismo. Hay que tener en cuenta que si trabajamos en este eje, la tensión es sigma I2 va a ser por el delta X. Entonces, si hacemos la misma configuración, tenemos que, haciendo la sumatoria de fuerzas, la ecuación es básicamente lo mismo, la álgebra es lo mismo, y nos queda que la derivada de sigma i, de la tensión normal en función de diferencial i, más la derivada de tau xi en función de diferencial x, más fi es igual a 0. Entonces, en la práctica, se denomina que solo las fuerzas básicas son el peso. O sea, generalmente no tenemos fx, por ahí fx es igual a 0 generalmente en el caso que solo trabajemos con el peso. Puede ser que existen otras fuerzas, pero en este caso, si solo tomamos el peso, fx igual a 0. Y entonces la ecuación de equilibrio nos queda de esta manera. Que la derivada, estas son derivada de sigma x y derivada de xy, bueno, igual a 0. Y la única componente de fuerza de másica es fi. Entonces estas son las ecuaciones diferenciales de equilibrio para este infinitesimal. Entonces hoy ya tenemos una serie de ecuaciones que para un infinitesimal vamos a tener que determinar, para cualquier elemento vamos a tener que determinar. Ahora bien, otras cosas que tenemos son las condiciones de contorno. O sea, obviamente que todo elemento tiene un contorno y generalmente en ese contorno pueden ser que actúe la fuerza. Hay fuerzas que no actúan en el contorno, por ejemplo, que es una fuerza de térmica, generalmente, o del interior, o hay de una transferencia de térmica, etcétera. Puede ser una fuerza que no sea en el contorno, pero generalmente siempre están en el contorno. Entonces, si nosotros tenemos el mismo sólido, que es este sólido que está acá, acá en el contorno tiene una fuerza que son por unidad de superficie, o sea, están en unidad de superficie, que lo vamos a denominar X raya E y E y raya. Como vimos anteriormente en la clase anterior, que cualquier fuerza que esté normal al plano está alineada o está trabajada con los cosenos directores alfa, beta, y en el caso de que sea 3D, gamma. En este caso estamos trabajando 2D. Y si tomamos este punto y lo trabajamos acá en este, hacemos un zoom, lo que tenemos es que en ese punto van a actuar obviamente las X e Y raya, que son las fuerzas por unidad de superficie, las cuales están si tiene una resultante que está en ángulo alfa. Y si hacemos hacemos planteo del equilibrio sobre los ejes, tenemos que x de s por sigma diferencial y por tau x diferencial x es el valor que se tiene de equilibrio. Y si hacemos un álgebra, esto lo dejo para ustedes, si hacemos un álgebra, vamos a tener esta relación. Que y por diferencial, que y sigma x diferencial x por diferencial s, que es este valor acá de la hipotenusa, más tau x diferencial y diferencial s, nos va a dar que eso es igual a sigma y por beta más tau x por alfa. Un aporte ahí, Sí. sencillito. Lo que estamos haciendo con Gustavo en ese contexto es plantear un equilibrio de fuerzas. Entonces, por un lado yo tengo, ¿sí?, los módulos de las fuerzas de superficie, digamos, X e Y. Por otro lado tengo que integrar la respuesta interna. Pero en la Claro. respuesta interna, la manera que, o sea, lo único que yo tengo como dato numérico es el estado tensional del punto. Entonces, ¿cómo logro convertir eso en una fuerza? Integrando la tensión en el diferencial de área o en el área, digamos, que corresponde. Y entonces ahí converjo, digamos, las dos situaciones, digamos, y tengo que plantear el equilibrio. Tal cual, como dice Javier. Bueno, acá un poco más de álgebra, que las condiciones de contorno las podemos expresar de esta manera, y si no, en forma matricial, que con el tensor de tensiones y por los cosenos vectores alfa y beta. Fíjense, acá hay un ejemplo, que si tenemos una placa rectangular de valor, bueno, acá no tiene la dimensión, pero sí, la fuerza, por ejemplo, X está actuando de manera rasante y la fuerza Y de manera perpendicular, o sea, normal. Entonces, si tomamos esa fuerza, que está en el borde de la placa XY, tendremos para ese contorno que la normal es paralela al eje Y, para la fuerza Y, y de modo que alfa igual a 0, o sea, este valor es igual a 0, y como es igual a 0, queda que beta es igual a más o menos 1,
con lo que las ecuaciones de contorno se quedan, este x raya es más o menos tau xi, vendría a ser que este x raya es la tensión tangencial directamente, y la tensión, el i raya, es igual a la tensión normal en i. Acá hay una nomenclatura en la cual se trabaja, que dice que debe, cómo tomamos el signo positivo y negativo, por ejemplo, a las tensiones normales o las tangenciales. En este caso, se debe tomar el signo positivo cuando la normal a la superficie tenga del sentido semieje positivo. O sea, fíjense, acá tenemos el ejemplo. Este ejemplo. El sentido de la normal en este caso es para abajo. Y fíjense que la tensión normal, o sigma i, está para arriba. Entonces, en este caso, este valor es negativo. Si fuese la tensión, teníamos una tensión en sigma x, el semieje es positivo para este lado, y la tensión que nosotros estamos desarrollando, si tuviésemos un hipotético caso sigma x, va en la misma dirección del semieje, entonces en este caso es positivo este Claro. valor. Gustavo, Sí, en ese caso, digamos, si bien la tensión es negativa, tiene una convención de signo negativa, digamos, o sea, el fenómeno físico es de estiramiento, sí, tal cual. O sea, no es una compresión, sino que una no es, atracción. es una Claro, atracción. Claro, tener en cuenta, o sea, que por un lado, las convenciones de signo, digamos que pueden ser diversas y pueden ser, o sea, y son planteadas de manera arbitraria, pero después, digamos, tengo que tener en claro que para la convención de signo que estoy utilizando, digamos, poder asociar eso al fenómeno físico de manera correcta. tal cual. O sea, tener en cuenta eso, de que no significa que sea la tensión negativa que las está comprimiendo, que esté comprimiendo la Claro, pieza, sino que está haciendo una atracción, un alargamiento de la fibra. claro. Entonces, eso tener en cuenta. Es solo la convención de signo. Bueno, ahora, bien, tenemos entonces la condición de equilibrio, o sea que el sólido tiene este equilibrio, las condiciones en contorno, y ahora tenemos una tercera condición que tenemos que tener en las tensiones y para resolver el problema de elasticidad, que son la compatibilidad de las deformaciones. Acá tenemos esto de lo que hablamos en la clase de 2, de las deformaciones en X, que es igual a la derivada de U sobre diferencial X, y la deformación en Y, la derivada de B sobre diferencial Y. Y las tensiones angulares tienen que estar en función, o sea, tienen que también ser relacionadas con esa, no son arbitrarias, tienen que estar relacionadas, y entonces las tensiones, las distorsiones angulares están en función de tanto de diferencial B y diferencial U. Entonces, acá entre las deformaciones específicas lineales y las distorsiones debe haber vinculaciones, es decir, fijada la deformación específica, las distorsiones no pueden ser arbitrarias, eso es lo que le decía anteriormente, o sea que las distorsiones tienen que satisfacer esta ecuación. ¿Tá? Entonces, si nosotros derivamos dos veces con respecto a I, tenemos esta ecuación, si derivamos esta ecuación, por ejemplo, en x, estas dos, en xy respecto de y, tenemos que la derivada de cuadrada de eso x sobre y queda esta ecuación, y si hacemos la derivada con respecto al eje x, o dos veces, queda esta ecuación. Ahora bien, si hacemos la derivada de las distorsiones en función de xy, nos queda esta ecuación, y lo que podemos hacer, como este valor que tenemos acá, es similar a este valor que tenemos acá, entonces directamente acá reemplazamos la derivada segunda de la deformación en x sobre diferencial y al cuadrado, y lo mismo hacemos esta otra parte. Entonces, esto no determina cuál es la compatibilidad entre las deformaciones longitudinales y las distorsiones. O sea, que nosotros tenemos que tener tiene que estar, esas deformaciones no pueden ser arbitrarias, sino que tienen que seguir esta nomenclatura. Entonces, eh, la ecuación de compatibilidad en componente de tensión, o sea, ahora esto acá, si bien están en vectores de deformación, acá lo que tenemos que ver, vamos a ver cómo nosotros hacemos la ecuación de compatibilidad en función de las tensiones. Y para eso nos vamos a trabajar en lo que es la ley de Hooke, la vimos en la clase pasada. Entonces, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Esos X, según la ley de Hooke generalizada, tenemos que es 1 sobre epsilon más sigma X menos mu por sigma Y. Lo mismo en epsilon I, cambiando nomás la nomenclatura, y la distorsión es 2, 1 más U sobre G, que esto vendría a ser 1 sobre G. Esto es 1 sobre G por tau XI. Entonces, según la compatibilidad de ecuaciones que habíamos trabajado anteriormente en la filmina anterior, se tiene que tener esta compatibilidad. Entonces, se hace un reemplazo de esto, de este valor, epsilon X, acá la derivada segunda. Acá le dejo para que si quieren derivar cosas, queda esta ecuación. Lo mismo para epsilon I. Y bueno, si hacemos una comparación, recordamos que la ecuación de equilibrio, la cual la habíamos deducido anteriormente, nos dice que solo las fuerzas básicas son el peso que en funciones de Fi, y derivando esto con respecto a la segunda y a la tercera respecto de I sumando, nos queda esta ecuación, para finalizar en que, bueno, acá haciendo una sustitución de esa, nos queda en esta fórmula sintética, que esta fórmula nos indica que las deformaciones, bueno, hace un artilugio acá para que se están multiplicando los dos, que la tensión en X y X responden a esta ecuación. O sea, estas son las ecuaciones de compatibilidad entre función y tensión.
Entonces, ahora bien, ya hablamos que tuvimos la ecuación de equilibrio, las ecuaciones de contorno y la ecuación de compatibilidad entre las formaciones. Ahora, nosotros, obviamente, esas son las ecuaciones que nosotros debemos satisfacer. Ahora nos queda de determinar cuál es la solución o cuál es la solución a esos problemas. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear en esto es la función de tensión. Para resolver los problemas tensionales bidimensionales, basta con encontrar la solución en la ecuación diferencial de equilibrio. Debido a que esa ecuación no es tan sencilla, ¿por qué? Porque tenemos diferentes condiciones que tenemos que tener. Tenemos que tener esta derivada segunda y también las derivadas de las condiciones de contorno. Entonces, lo que ahora hacemos es, trabajamos con una función de tensión. Entonces, esa función de tensión va a estar en función de, obviamente, de xy, y se comprueba que las ecuaciones de equilibrio son satisfechas por una función relacionada con la componente de tensión por medio de las siguientes expresiones. O sea, esa función de tensión, si yo hago la ecuación de equilibrio, me tiene que satisfacer esto. Entonces, la idea es de determinar, acá esto, determinar la función de tensión, bueno, determinar la función de tensión que satisfaga todas esas ecuaciones. Entonces, la idea es determinar esta phi que está en función de x e y. Para eso, Timoshenko plantea, o se plantea en lo que es la teoría, diferentes polinomios. Los polinomios más que nada son, bueno, como le dicen, son funciones polinómicas y que están de acuerdo al grado o de acuerdo a las características tensionales que tiene la pieza, se va a plantear el grado del polinomio. Entonces, acá lo que se hizo es, se puso esa función de tensión en función de sigma x. Si hacemos la función esta de tensión encima y va a quedar esta característica, que sigma x va a ser la derivada de esa función de tensión, a la ecuación de compatibilidad, o sea, va a ser esta, y nos queda que la ecuación diferencial de la placa, si trabajamos en esto, nos queda esta ecuación de cuarto. O sea, si nosotros ponemos acá esta función de tensión en esta derivada, nos va a quedar el orden de cuarto, y esta es la ecuación de estado plano de tensión en la placa. Esta es la ecuación. A su vez, como dije anteriormente, tenemos que encontrar esa función en xy y que esa ecuación diferencial de la placa tiene que satisfacer también estas ecuaciones que son las condiciones de contorno. Entonces, acá hay una relación entre de la función de tensión y que la hablé anteriormente. Y, por ejemplo, fíjense, si nosotros tenemos una placa en xy, tenemos esta placa en la cual tiene una longitud L, que es esta longitud, y tiene un ancho 2C, que es el ancho 2C. Entonces, se puede plantear, por ejemplo, en este caso, tomar una ecuación de grado 2 que está en función de phi 2, por eso se denomina phi 2 porque está en polinomio de grado 2. Entonces, esta función está hecha con tres coeficientes que es A2, P2 y C2. Entonces, si nosotros hacemos... Esta función está armada así y tiene tres coeficientes porque justamente es de grado 2. Entonces tiene el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Es así. Tal cual. Sí, sí. Entonces, nosotros hablamos anteriormente que para satisfacer esa ecuación se tiene que satisfacer esto. Claro. Si es solución, nosotros tenemos que satisfacer esta ecuación, que es la ecuación de la placa, que se había mostrado la ecuación anteriormente. Entonces, no es cualquier función la que puede estar acá. O sea, tiene que ser una función que satisfaga esto. Entonces, si a esta función yo le hago la derivada de respecto a x 4 veces, obviamente esto va a quedar igual a 0. Si a esta función yo le derivo derivada y a la 4 veces, también es 0, porque este es el mayor polinomio, entonces va a 0. Y si hago la derivada la derivada tanto en x y y también es igual a 0. O sea, hasta ahora cumple con lo que es esta ecuación, que es la ecuación de la placa. O sea, hasta ahora cumple. Ahora tenemos que ver la... Gustavo, ahí me quiero corregir un poquito en la diapositiva anterior. Ahí, aparentemente, en esa función lo que está haciendo es un trinomio o cuadrado perfecto. Con la característica que, en realidad, o sea, está dividiendo por 2 los coeficientes. Claro. Exacto, está bien. Sí. Bueno, eso, o sea, es un dato, digamos, para tenerlo en cuenta, digamos, que está apelando, digamos, a una herramienta de factoreo. Claro, claro. Acá sería 2, acá es 2, y como él divide por 2 queda sobre 2. Claro, exactamente. ¿Ah? Sí. Entonces, bueno, ese es un polinomio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el polinomio, este polinomio de grado 2, que es con estos coeficientes, que es el trinomio perfecto, sabemos que satisface esta ecuación. Sí. Entonces, por lo tanto, representa un estado tensional plano de una placa y las tensiones. Bueno, y las tensiones, entonces, si satisface esta ecuación, podemos ver que las tensiones es igual a, si hacemos la derivada, el sigma x, sabemos que la derivada segunda, el polinomio T2, de la función de grado 2, sobre diferencial y al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esa derivada, que está acá, hacemos esa derivada, tenemos que este coeficiente, el coeficiente, si hace, respecto a ahí, tenemos que S2, el valor de sigma x, en este estado del plano de una placa. Si hacemos en sigma y, nos queda solamente este coeficiente A2, y si lo hacemos en
tau xi nos queda menos b, o sea, nos queda este elemento. Entonces, acá vemos el estado de tensiones de este elemento. Entonces, si nosotros tenemos un elemento que está en estado plano de una placa, entonces el valor de sigma i es igual a la constante C2. O sea, si nosotros tenemos acá una tensión de 12, entonces C2 igual a 12. O viceversa, o etcétera, cualquier valor puede. Ahora bien, si tenemos, este es la 2, el valor de sigma x es igual a C2. O sea, si nosotros tenemos un valor de sigma x, la parte de ese polinomio es el C2. Y en el caso de que tengamos tensiones tangenciales, es igual a B2. O sea, Sí. eh, Los tres casos son de distribución de tensiones constantes. constante, obviamente. Fíjense que acá ahora va a haber diferentes. Acá todas las tensiones acá son de Valor, igual claro, valor, de módulo constante, sí. de módulo constante. Y obviamente que acá tenemos solo tensiones normales. O sea, si pónganse en el caso, si tenemos si nos sale un polinomio de cualquier grado con un cubo, significa que las tensiones acá no son constantes, sino que son cúbicas, o sea, algo cúbico. Sí, sí, Eso sí. lo O vamos a tenés ver en una el otro. distribución curva, una Distribución distribución no cúbica, lineal. claro, no lineal, eso lo vamos a ver después. Pero en este caso es constante. Y como es un estado plano, lo único que satisface son tensiones normales y tangenciales puras. O sea, ahora fíjense acá si tenemos A2, o sea, este coeficiente A2 y el B2, que son, o sea, sigma i es igual a 0 y B2 igual a 0, estos dos serían igual a 0 y este 2 igual a 0, entonces tendríamos esta forma de las tensiones. O sea, tenemos que sigma x sería igual a directamente a C2, Claro. La placa estaría sometida a un esfuerzo axil, axil puro, o sea, a sin ver, tangencial. acá. Ahora bien, si hacemos el valor de A2 y C2, o sea, estos dos valores, vamos a borrar acá, estos dos valores que tenemos, igual a 0, A2 igual a 0 y C2 igual a 0, estaría en corte puro. Entonces el valor de ese corte es menos B2 acá. O sea, esto sería corte puro, esa tensión. Entonces esto más que nada para recordar, porque en el caso vamos a trabajarlo después de esto cuando hay una solución más compleja. Este igual a 0. Bueno, ahora bien, acá tenemos un ejemplo en el cual nos pide que hallemos la función de tensión, la función phi2. Entonces, con esta placa, en la cual está sometida una carga QI y una carga QX. Entonces, sabíamos que sigma x en este caso va a ser igual a el valor de C2, que en este caso es más QX, y el de QI, no, al revés, sigma x igual a C2 igual a QX, y sigma y igual a A2 igual a QI. Si nosotros, las tensiones tangenciales de XI es igual a menos B2, y B2 en este caso es 0, porque prácticamente la carga está sometida a esfuerzos normales, o sea, esfuerzos normales, no tiene esfuerzo de corte. Entonces tenemos que el polinomio, en ese caso, va a ser QI sobre 2 por X al cuadrado más QX sobre 2 por Y al cuadrado. Y fíjense acá, las ecuaciones de contorno son igual a sigma X y sigma Y. O sea, debido a que no hay otras tensiones, directamente son, como lo haría anteriormente, sigma X y sigma Y. Ahora vamos, por ejemplo, en el caso que nosotros necesitemos que tengamos un polinomio de grado 3. Como vimos anteriormente, se tiene que satisfacer la ecuación esta ecuación, que es la ecuación de la placa, y las tensiones sigma x, sigma y serían estas. Y si nosotros hacemos esas tensiones sigma x, que hacemos la derivada segunda del polinomio de grado 3, nos quedaría estos coeficientes. Bueno, vamos a analizar el coeficiente acá. Tenemos A3, B3, C3 y D3. Tenemos estos 4 coeficientes que se trabajarían con la solución de grado 3. Entonces, para el caso de sigma x, o sea, tenemos el coeficiente C3 y D3. Para el caso de sigma y tenemos A3 y B3. Y para el caso de tau y B3 y C3. Entonces, ahora sabemos ya que las tensiones que se van a producir, vemos que no son valores constantes, sino que tienen valores también en función de la X o Y, o sea, de la posición donde están. O sea, entonces ya vemos que esta solución es para en casos en los cuales no sea lineal la distribución de tensiones. Y fíjense, si hacemos que todos los coeficientes sea igual a 0, excepto el D3, o sea, excepto D3, entonces phi3 quedaría D3 sobre 6 por I al cubo. O sea, se quedaría solo esta parte. Si hacemos todo esto igual a 0, quedaría solo esta parte. Entonces, si hacemos la derivada del polinomio, las tensiones en X, la derivada segunda del polinomio 3 dividido diferencial I al cuadrado es D3 por I. Entonces sabemos que la distribución de tensión en X es es lineal. Si hacemos acá es lineal. Entonces corresponde a esta línea en el caso de línea. Y este caso particular es lo que lo denominamos flexión pura, o sea que hay flexión pura. En este caso, fíjense, acá está, o sea, seguiría, bueno, está cuidado porque el eje justo cambia acá, entonces todas las tensiones son positivas, por eso cambia el valor del eje. Acá ya empieza a ser negativo los valores. Entonces, la flexión pura se basa en que
esta es la variación lineal, y tanto sigma i y tau xi es igual a 0. Entonces es el caso para la flexión pura. Y con eso podemos trabajar, cuando hay flexión pura, tenemos que trabajar con polinomios de grado 3. Ahora bien, vamos a, también el mismo caso lo que le planteé anteriormente, si tuviéramos polinomio de grado 3, el polinomio 3 es incompleto, que tendría que ser de 3 sobre sigma i al cubo, sería esto, que es la flexión pura. Y bueno, dice que cada plano a cualquier distancia x del origen está sometido a una tensión axial en x y que varía según la distancia del eje x y que varía según la distancia al eje x que se denomina eje neutro de tensiones. Bueno, ese eje neutro es lo que van a trabajar en resistencia de los materiales y es valores donde ahí se denomina, donde cambian las tensiones. Bueno, Solamente agregar que sí, cuando voy a ir a buscar sus funciones solución de grado 3, cuando yo tenga que representar distribuciones de tensión que son de tipo lineal. Más o tal cual. menos ahí uno empieza a encontrar el patrón de correlación entre la función solución y la distribución de tensiones que tengo que representar. Eso es importante también. Tal cual, como dice Javier, es cuando tenemos que encontrar ese tipo de solución. Y acá hay un caso de cómo, por ejemplo, cuando se da una flexión pura en una viga de gran altura, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, si la viga de gran altura, vamos a ver, si la viga, ahí no se ve poco, pero bueno, si la viga de gran altura, perdón, tiene dos caras axiales, entonces en este tramo, en el tramo del centro, tenemos la flexión constante, entonces en ese caso vamos a tener lo que es la flexión pura. Bueno, bueno, acá hay un ejemplo también, que después lo miran, pero es básicamente lo mismo, es determinar las tensiones tanto con el D3, pero en función del momento flector, que también es algo similar. Eso lo vamos a trabajar más en la práctica. Bueno, seguimos con la solución polinómica. Si además dice que hacemos B3 o C3 distinto de 0, tendremos conjuntamente la tensión axial encima que es las tensiones tangenciales. O sea, fíjense, si hacemos B3 distinto de 0, nos queda esta función de tensión, y las tensiones nos quedarían las tensiones normales, como igual, como hablamos anteriormente, esta parte que nos dio la flexión pura, y se añade lo que es el tau xi, sigma i sigue igual, sigue sin tensión igual a 0, y esto, si graficamos, nos quedaría esto. Fíjense que acá las tensiones sí son variables, fíjense que acá va más grande, se van dando las tensiones tangenciales porque van en función de x, y las tensiones igual ahí son igualmente la flexión pura. Entonces, esa es otra forma en la cual tenemos tensiones tangenciales y también tenemos flexión pura. Bueno, ahora yo agregué este ejemplo en el cual, este lo dan en esta diapositiva, si hacemos B3 distinto de 0 y todos los coeficientes de más son 0, tendremos un estado de flexión creado por fuerzas normales que actúan al costado de la placa. Fíjense, si yo tengo el B3, vamos a ir anteriormente a la ecuación, si hago B3, este valor, solo este valor distinto de 0, nos quedaría sigma x, o sea, ahí sigma x no tiene un valor, sino que es igual a 0. Sigma i es B3 por i y tau xi es menos B3 por x. Entonces, si nosotros vemos, si hacemos el gráfico, acá está la mitad, si hacemos el gráfico, bueno, las tensiones tangenciales van variando. Yo no tengo sigma x, o sea, no tengo sigma x acá igual a 0, pero sí tengo sigma i y son constantes porque están a la misma longitud de i, son constantes. O sea, si B3, si i sería igual a c, que sería el valor de esta cara, c, el valor geométrico de la longitud de esta cara, entonces todos los valores que estén en esta cara es B3c, o menos c, porque bueno, se toma para abajo valor positivo. Entonces todas las tensiones que están en esta cara serían menos BC. Y en el caso de las tensiones que están en esta cara, todas serían constantes, pero serían B3C. Y las tensiones tangenciales serían B3L y va variando en función de la longitud. Entonces ese es otro caso en el cual utilizamos el polinomio, el valor de B3 del polinomio, la constante B3 y todos los demás son nulos. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, la idea de esto es determinar las tensiones en un elemento con diferentes polinomios. Entonces, ¿por qué trabajamos por el polinomio? Obviamente, porque la matemática que trabajamos no podemos tener una solución que sea para todos los casos, sino que por eso se va a ir probando las diferentes soluciones, dado que tenemos... El álgebra que usamos es un álgebra que obedece a funciones uniformes continuas. O sea, no hay otra forma de hacerlo, digamos, por lo menos con esta metodología. Como dice Javier, es cierto esto. Después, de todas formas, más adelante, cuando planteemos el método de elementos finitos, que ya no trabajamos con funciones de tensión, sino que trabajamos con otras ecuaciones, pero dentro del álgebra de elementos finitos, y que se divide en pequeñas porciones,
todo lo que hablamos anteriormente son válidos, pero hay otra álgebra, entonces hace que sea más, que no utilicemos una función de tensión, sino que la misma compatibilidad de las tensiones e informaciones que vamos trabajando y todo lo que es la rigidez de cada elemento nos hace que podamos llegar a otra solución. Pero en este caso trabajamos con estas funciones que también son lineales de álgebra lineal. Ahora bien, podemos tener un polinomio de grado 4, entonces acá está el polinomio. Esta es la función del polinómica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Y acá están hechas las derivadas cuarta, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada del polinomio. Entonces ya vemos que esto, si nosotros hacemos la suma, bueno, tenemos esta la derivada cuarta, entonces, ¿qué pasa acá? Como dijimos anteriormente, que nosotros tenemos que satisfacer la ecuación esta de las placas, Sí, de la placa sí o sí. Entonces, como yo hago la derivada, y la derivada esta son valores, o sea, no es igual a cero toda, y como la suma de todo esto tiene que igual a cero, entonces ciertos valores de la coeficiente tienen que estar en función de otros. O sea, acá hago el ejemplo. Si yo tengo en la primera parte, eh, acá, si yo tengo por ejemplo, la primera parte, 2a, que vendría a ser la derivada cuarta primera del phi 4, más 2 por 2 E4, de C4, más 2 por E, igual a 0. Entonces, en esta parte, algunos de esos coeficientes tienen que tener un valor negativo, porque si no, no llegaríamos a satisfacer esta condición. Entonces, si claro, hacemos una deducción, tenemos que E4, o podríamos poner C4, cualquier otro coeficiente, en este caso se puso E4, tiene que ser igual a menos A4 por 2C4. Entonces, el E4 está en función de los otros dos coeficientes, para que se satisfaga esa ecuación. O sea que este valor, el E4, no puede ser cualquiera, sino que está en función de los otros dos. Y finalmente la función de tensión, que es esta derivada segunda y la derivada segunda de phi sub 4 y derivada también de tau x, nos quedarían estas tres ecuaciones, que son la derivada de esta función. Entonces, ahora, eh, el polinomio 4, bueno, acá también es más que lo mismo. Y ahora hacemos, por ejemplo, en el caso de que el polinomio, que todas las constantes sean iguales a 0, excepto de 4, entonces el phi 4 sería este. Y si hacemos la derivada segunda, quedaría d4xy, la sigma y sería igual a 0, y la tau xy sería el coeficiente de 4 sobre 2 por y al cuadrado. Entonces, ¿qué dice este caso? Por ejemplo, para cada plano normal al eje, X, o sea, para cada uno de los planos esto, por ejemplo, acá tenemos el plano en el contorno, acá tenemos, por ejemplo, otro plano X, y para acá tenemos otro plano, para cada plano perpendicular al eje X, sigma X son variables en el eje Y proporcionales a la distancia, o sea que los sigma X aumentan en el eje Y, pero van disminuyendo en función de que si nos acercamos o nos alejamos del valor de cero. Obviamente, si nosotros estamos en este punto acá, las tensiones en X igual serían, tensión en X en ese punto serían igual a cero. Y después en este punto tenían valores negativos, pero solo por la convención. claro. Y, sí, sí. Bueno, y para el caso de las tensiones tangenciales, son variables con X, máxima para IC y nula en el centro de la placa. Eso, como acá se grafica, las tensiones tangenciales son máximas en X, en el plano X, y nulas en el centro. Entonces, esta es la variación de la tau XY para el caso de que el polinomio sea únicamente distinto de 0 de 4. Acá algo lo mismo. Bueno, este también es lo mismo. Bueno, acá ya trabajamos con el polinomio de grado 5, o sea, en el caso que se necesite un polinomio de grado 5. No sé si querés, Javier, hacemos un recreo. No, no te escucho, está muteado. Bueno, acá, si vos querés, yo continúo. Dale. Así continúo. La derivación del polinomio de quinto grado. Entonces estoy planteando una forma de arreglar coeficientes y las dos variables que tengo para el sistema de referencia, que son x e y, ¿sí? En un polinomio de grado 5 que me va a brindar, digamos, estos juegos, digamos, de desarrollo matemático, o sea, las derivadas primeras, las segundas, las terceras, ¿sí? En las terceras yo ya voy a tener, o sea, una función de tipo no lineal cuadrática, ¿sí? Pasale. Sí, Bueno. Entonces, cuando empiezo a plantear los términos de la ecuación de la placa, empiezo a encontrar, ¿sí?, cómo se desarrollan las funciones, ¿ah?, que tienen ahora variaciones en el plano, es decir, en los dos ejes que están variando, digamos, porque ya la derivada segunda de la función solución respecto de x dos veces va a tener una relación lineal en x y en y.
¿sí? Así también, o sea, la derivada segunda de la función solución en el otro eje, en i dos veces, estoy viendo, no, en realidad lo que tengo acá es la derivada cuarta. Claro, la cuarta. Claro, es la derivada cuarta. Entonces, cuando Sí, derivo 4 veces, en cualquiera, digamos, de los términos de la ecuación de la placa, ¿sí? Llego a definiciones lineales en dos coordenadas. ¿Sí? sí, Al plantear el equilibrio, que es decir, que la suma, digamos, de todas esas ecuaciones, o sea, la suma algebraica, digamos, de los términos de la ecuación diferencial de la placa, ¿sí? Da como resultado 0, ¿sí? Tengo, o sea, forma de reemplazar los equivalentes, ¿sí? E ir estableciendo ahora lo mismo que establecí en grado 4, que es cuáles son las variables que terminan siendo dependientes de las otras. Y esto no es fijo. Esto yo lo puedo configurar a conveniencia, digamos, porque tengo 5 variables de las cuales yo sé, digamos, que 2 tienen que ser función dependiente, digamos, de las otras 3. Y entonces de ahí yo voy a configurar, digamos, desde el punto de vista matemático, digamos, cuál es el arreglo más conveniente. ¿Sí? de acuerdo. Sí, acá, como lo dije anteriormente, los valores de algunos elementos de la función, por ejemplo, acá los valores de un elemento de la función, no todos pueden tener un valor, podemos darle valores, sino que algunos están en función de otros. Por ejemplo, para que satisfaga esta ecuación, debido a que tenemos que hacer la suma de estos elementos, de estos tres elementos, para satisfacer esa ecuación necesitamos que E5, por ejemplo, esté en función de C5 y A5 con esta forma. Y F5 también esté en función de B5 y de D5. Exacto. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta esa